GameTV presenta El turista del espacio, con Alex Ribeiro. Bienvenidos a la tercera temporada del Turista del Espacio, donde en esta ocasión vamos a hacer algo diferente respecto a las dos temporadas anteriores, donde recorrimos el sistema solar y hablamos de diferentes lugares, dejamos volar la imaginación pensando en cómo, desde la perspectiva del turismo espacial, podrían ser interesantes, qué se podría hacer que pudiese resultar atractivo para un ser humano que en un futuro más o menos lejano pudiese pagarse un viaje para visitar otros lugares del sistema solar. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es quedarnos en la Tierra y en el entorno de la Tierra, pero no para hablar de sus características ni para hablar de qué lugares podríamos visitar con el turismo espacial, sino para hablar de qué es lo que ha permitido que estemos en el momento que está viviendo ahora la industria aeroespacial y la exploración espacial y qué es lo que está por llegar, porque vamos a hablar de algunos lugares históricos, de algunos lugares que están por venir, como esas bases lunares, y nos va a servir para entender hacia dónde está evolucionando, cómo está avanzando todo lo referente a la exploración espacial, porque de su mano llegarán también los avances que permitirán que el turismo espacial siga creciendo y que llegue a ser algo que esté al alcance de muchos más bolsillos que solo los más adinerados, que son los que ahora se pueden permitir pagar esos billetes. Y la primera cita, por supuesto, tiene que ser con un lugar que es sin duda el más emblemático de la exploración espacial tripulada, el Centro Espacial Kennedy, o también, como se lo conoce, Cabo Cañaveral, es el lugar en el que se encuentra, porque desde allí partieron las misiones tripuladas del programa Apolo rumbo a la Luna entre 1969 y 1972. Son en aquellos años cuando se produjeron las misiones que llevaron a 12 astronautas a caminar por la superficie de la Luna, y es desde donde también despegarán, y ya ha despegado de hecho la misión del programa Artemisa. Estoy hablando de Artemisa 1, que envió una cápsula sin tripulación alrededor de la Luna y de vuelta a nuestro planeta. Así que seguimos con esa agencia que nos hemos imaginado de turismo espacial, con Space Tours. Seguimos también, por supuesto, con la compañía de Norma, y en esta ocasión vamos a hacer algo diferente, pero vamos a seguir hablando de esos lugares que son o han sido importantes o serán importantes para el turismo espacial. Así que ese aspecto de el turista del espacio no va a cambiar, estos viajes no los vamos a hacer solos. Y aquí tenemos a nuestra compañera de aventuras que está preparando sus maletas. Vamos a ver qué tal está Norma, que parece que está más animada que de costumbre. Hombre, por supuesto. Me he emocionado al escuchar los sitios a donde vamos a ir. Algunos son unos destinos tan emblemáticos de la historia que no veo el momento de correr por sus pasillos gritando frases míticas. Houston, tenemos un problema. Bueno, no te pases, a ver si nos van a echar. Y haré montones de fotos con la cámara buena. Por eso no te preocupes, que seguro que no te van a poner ninguna pega, así que cálmate un momento y prepárate, que hoy nos vamos a Cabo Cañaveral. Nave a punto y motores encendidos. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Despegamos. All engine running. Godspeed, John Glenn. Hay que comenzar diciendo que en realidad Cabo Cañaveral, como quizá podamos intuir por el nombre, ya era un asentamiento antes de que llegase el Centro Espacial Kennedy, que son las instalaciones de la NASA, hasta el punto de que, por ejemplo, se sabe que hace ya más de 10.000 años había seres humanos en lo que es la región de Cabo Cañaveral, que ha habido población a lo largo de los últimos siglos, hasta el punto de saber, por ejemplo, que el primer faro en Cabo Cañaveral se construyó en enero de 1848 para poder advertir a las embarcaciones que se acercaban a la zona de la presencia de arrecifes de coral cerca de la costa. Y en 1885, por ejemplo, que un huracán arrasó la barrera que protegía la isla, devastó la zona de Cabo Cañaveral y los alrededores, y esas inundaciones provocaron daños importantísimos que hicieron que la población se alejase del lugar de Cabo Cañaveral, de las costas, y se fueron un poquito hacia el interior, no muy lejos en realidad, porque lo que muestran los registros históricos es que la playa en la que se encontraba aquel faro quedó muy dañada y se decidió llevar el faro 1,5 kilómetros hacia el interior, es decir, no estamos hablando de una distancia gigantesca.
Ya en el siglo XX es cuando empieza lo interesante en este caso, porque mientras la ciudad, se llama Ciudad de Cabo Cañaveral, sigue su historia, hay que decir que hoy en día tiene alrededor de unos 10.000 habitantes, en Cabo Cañaveral, en el lugar más cercano a las costas del océano, es donde se decide, ya a mediados del siglo XX, crear un lugar de pruebas de misiles. Esto es algo que aprobó el presidente Harry Truman en 1949. La construcción comienza apenas un año después, en 1950, y supone el inicio de todo lo que nos lleva a lo que conocemos hoy en día como el Centro Espacial Kennedy y las diferentes plataformas de lanzamiento, los diferentes complejos de lanzamientos, como se les llama, desde los que se han lanzado multitud de cohetes a lo largo de los años. En realidad, como dato histórico, hay que mencionar que el primer cohete que se lanzó desde Cabo Cañaveral fue un cohete V2, que en realidad era un diseño alemán, lo utilizaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero posteriormente se utilizó también para muchas otras cosas y fue la base de lo que luego se convertiría en los cohetes espaciales. Ese cohete V2 en particular se llamaba Van Parade y se lanzó desde el complejo de lanzamiento número 3 en 1950. En 1959, a finales de aquella década, es cuando se consigue lanzar con éxito en un lanzamiento de prueba un misil balístico intercontinental de tipo Titán, y es también ya solo poco después cuando comienzan los lanzamientos del programa Mercurio. El programa Mercury, que fue el primer programa tripulado de NASA en el que se envió a seres humanos justo al borde del espacio, apenas lo necesario para poder decir que estaba en el espacio. Poco a poco después eso fue avanzando con el programa Géminis y ya con el programa Apolo, lógicamente, se llegó a la Luna. Evidentemente, los primeros pasos con el proyecto Mercurio, o el programa Mercurio, se llama de las dos maneras, fueron bastante más humildes. Claro, con tanto lanzamiento de misiles, era cuestión de tiempo que en algún momento se lanzara un cohete espacial. ¿Cómo dieron ese paso? ¿Y por qué en Cabo Cañaveral? ¿No había sitios mejores? ¿Por qué se eligió Cabo Cañaveral? En realidad, sí, la sospecha que tienes es buena. Porque sí, la realidad es que reúne esos dos requisitos que son tan útiles a la hora de lanzar un cohete a la órbita de la Tierra. El motivo por el que se eligió para el lanzamiento de cohetes y de misiles, en primer lugar, era precisamente que al estar más o menos, vamos a decir, cerca del Ecuador, entre comillas, está todavía bastante lejos, si comparamos en un mapa la ubicación de Cabo Cañaveral y el Ecuador, nos encontramos con un lugar que es perfecto para el lanzamiento de cohetes, porque el estar más o menos cerca del Ecuador permite aprovechar la velocidad de rotación de la Tierra, y además su ubicación justo al lado de la costa del océano hace que sea de lo más seguro, porque hay dos grandes requisitos cuando pensamos en el lanzamiento de un cohete. Uno es intentar necesitar la menor cantidad de energía posible. ¿Cómo se hace eso? Lanzando desde un lugar en el que la velocidad de rotación de la Tierra sea lo mayor posible. Cuanto más cerca del Ecuador, más rápida es la velocidad de rotación de la Tierra, y si lanzamos nuestro cohete hacia el este, es decir, en la dirección de la rotación de la Tierra, hará falta menos energía para conseguir, por ejemplo, alcanzar una órbita alrededor de nuestro planeta. Además, el otro motivo es una simple cuestión de seguridad, y es que en el recorrido que hace el cohete, visto desde la superficie de la Tierra en un plano horizontal, toda esa región por la que viaja el cohete es donde, en caso de fallo en la nave, puede precipitarse y afectar a la población que se encuentre ahí. En otros casos, lo que se elige es un lugar donde la población alrededor de ese lugar de lanzamiento sea la mínima posible, para que si algo sale mal el riesgo sea el mínimo posible, valga la redundancia. Pero en este caso, directamente, como se lance hacia el este y el océano Atlántico está al este de Cabo Cañaveral, no hay riesgo alguno, porque en caso de que saliese mal, directamente los restos de ese cohete caerían al agua. Así que reúne esos dos requisitos que hace que Cabo Cañaveral sea y haya sido desde hace décadas un lugar muy atractivo para el lanzamiento de cohetes espaciales. Como curiosidad, podemos decir que el primer lanzamiento del programa Mercurio, todavía sin tripulación, fue en 1959, apenas unos meses después de ese lanzamiento de un misil balístico intercontinental de prueba. El primer lanzamiento tripulado ya fue en 1961, en la década de los años 60,
Y podríamos hablar de muchos éxitos, de muchas misiones que han terminado bien, lanzadas desde Cabo Cañaveral, por supuesto de Apolo 11, que sin duda es la más conocida por ser la primera en la que 2 seres humanos llegaron a la superficie de la Luna. Podríamos hablar de cualquiera de las demás del programa Apolo que llevaron a seres humanos a la superficie de la Luna, Apolo 12, 14, 15, 16, 17... Pero también ha habido misiones que por desgracia han terminado mal y de hecho no hace falta ni siquiera salir del programa Apolo, ya que lo estamos mencionando porque es una de las cosas por las que Cabo Cañaveral es tan conocida, y es Apolo 1. Apolo 1 hubiera sido la primera misión tripulada del programa Apolo, que debería haber volado si todo hubiese salido bien en 1967, concretamente el 21 de febrero de aquel año. Iba a ser una prueba en la órbita baja de la Tierra de 2 semanas de duración, donde se iba a poner a prueba el funcionamiento del módulo de servicio y el módulo de mando que conformaban parte de la nave del programa Apolo. Y en la tripulación había 3 hombres. Uno de ellos ya había volado 2 veces al espacio, era Gus Grissom. El segundo era Edward White, que hubiera sido su segundo vuelo espacial, y el tercero era Roger Schaff, que nunca llegó a volar al espacio, y el motivo fue que en una prueba de lanzamiento la cabina se incendió con la tripulación a bordo, fallecieron, fue imposible salvarlos, y ni siquiera se llegó a lanzar. Podríamos pensar en accidentes como por ejemplo el transportador espacial Challenger, que tuvo lugar a finales de los años 80, como uno seguramente de los más conocidos y de los más impactantes, pero incluso ya en aquellos años, por desgracia, hubo viajes tripulados que terminaron muy mal. Y bueno, por supuesto, multitud de lanzamientos de cohetes sin tripulación que, por lo que fuese, salieron mal. No solo ha habido gloria en Cabo Cañaveral, también ha habido muchos fracasos. Alex, estoy viendo que Cabo Cañaveral hoy en día es muy turístico. Podemos hacer un tour, comernos una hamburguesa y hablar con astronautas. ¡Es genial! Sí, es cierto que Cabo Cañaveral hoy en día es un lugar que atrae a muchos turistas. A fin de cuentas está más o menos a 1 hora en coche desde Orlando, es decir, no es un viaje demasiado largo. Y es que además en lo que es el Centro Espacial Kennedy hay específicamente un complejo para visitantes. Está pensado directamente para todos aquellos que quieren acercarse a ver la historia de la NASA, de todo lo que se ha hecho allí. Hay muchísimas cosas que se pueden curiosear, hay réplicas de, por ejemplo, el transbordador espacial Atlantis, de las cápsulas del programa Apolo. Hay muchísimas cosas que podemos ver allí y es un reclamo muy potente, y lo es en realidad desde ya finales de los años 60, porque se abrió en 1967. Es decir, antes de que volase Apolo 11 en 1969, y hoy en día se calcula que tiene más o menos alrededor de entre 1,5 millones, 2 millones de visitantes cada año. Y si tenemos la oportunidad de viajar hasta allí y visitarlo en algún momento, no deberíamos dejarlo escapar porque, entre otras cosas, además de muchísimas réplicas de, ya digo, cosas como el transbordador espacial Atlantis o las cápsulas de diferentes programas, por ejemplo, hay una cápsula del programa Géminis, están expuestas allí para quienes quieran visitar el lugar y empaparse de la historia de la NASA y del Centro Espacial Kennedy. Y también hay incluso fragmentos que se recuperaron del accidente del transbordador espacial Challenger para recordar a la tripulación que falleció en aquella misión. Es un lugar que ya podemos imaginar que prácticamente según entramos allí desprende historia. Y además no solo eso, es que también nos muestra cómo ha ido cambiando esa historia. Hay un lugar en el que, por ejemplo, nos vamos a encontrar con diferentes cohetes de las misiones de los programas que se fueron llevando a cabo, especialmente en aquella época, en los años 60, finales de los 50, y también con mucha importancia en lo que se quiere hacer ahora y en lo que se va a hacer en el futuro. No solo hay, por ejemplo, salas de cine con pantallas IMAX, es decir, sin escatimar en gastos, sino que también nos vamos a encontrar con cosas como, por ejemplo, el entrenamiento de los astronautas, cómo se realiza. Nos vamos a encontrar con una imitación de una base de Marte, de cómo se plantea hoy en día que podrían ser esas bases en Marte cuando se puedan construir en un futuro. Es decir, ya digo, no es solo una imagen, una visita al pasado de la NASA, al pasado de Cabo Cañaveral y las misiones que han partido desde allí, que son muchas también, al presente. Hay réplicas de los rovers que están en Marte. Por poner un ejemplo, están allí las réplicas de los rovers
Spirit y Opportunity, que dejaron de funcionar hace ya unos años, especialmente en el caso del rover Spirit, que ya hace bastante tiempo que dejó de funcionar, o el rover Curiosity, que sigue funcionando allí. En Marte en estos momentos sigue siendo una de las misiones activas que está ayudando a entender mejor cómo es el planeta rojo, y también, lo que está por venir en el futuro, y pensando en todo tipo de público. Está dirigido tanto a gente que no está muy familiarizada con el mundo de la exploración espacial como a aquellos que están mucho más empapados y saben específicamente qué es lo que quieren ver o conocen muy bien la historia de esos programas que ha llevado a cabo la Agencia Espacial Estadounidense hasta el momento. Para mí, esto es como una ruta más de nuestros viajes. Ya tengo mi lista de puntos de interés y pienso sacarme fotos en todos ellos. Por cierto, le he echado un vistazo rápido a la sala de control y está llena de pantallas y ordenadores. ¿Vas a tener que contarme qué se hace por ahí? Parece muy complicado. Lógicamente, además de recibir visitantes, hay una parte de Cabo Cañaveral que sigue siendo de trabajo, de exploración, es todo lo que tiene que ver con el Centro Espacial Kennedy en sí. Y dentro de lo que se está haciendo hoy en día, hay que diferenciar los centros espaciales que tiene la NASA. El Centro Espacial Kennedy se dedica principalmente a facilitar el lanzamiento de cohetes. Uno de los que se puede destacar ahora mismo es el programa de tripulación comercial, y hace referencia a esos cohetes que hemos visto lanzados últimamente por parte de la compañía SpaceX de Elon Musk, que envían a 4 astronautas a la Estación Espacial Internacional cada 6 meses. Más adelante, si todo va bien, será Boeing también la empresa que se alterne con SpaceX para esos lanzamientos. Es, por supuesto, también el lugar desde el que se lanzan muchas misiones a diferentes lugares del sistema solar, no solo misiones tripuladas, como por ejemplo la de una misión que va a estudiar Europa, un satélite de Júpiter en el que se cree que puede haber un océano bajo su superficie. Se llama Europa Clipper esa misión y se va a lanzar desde el complejo de lanzamiento de Cabo Cañaveral. Está también el programa Artemisa, que en realidad podemos ponerlo ya en las actividades presentes porque, de hecho, en estos momentos, cuando estamos grabando estos programas, la NASA se está preparando para Artemisa 2, que va a ser la primera misión tripulada del programa Artemisa, y va a enviar a 3 personas alrededor de la Luna de vuelta a la Tierra. Va a ser un vuelo que va a permitir confirmar que está todo en orden para poder realizar Artemisa 3, en la que ya sí veremos de nuevo a seres humanos caminando por la superficie de la Luna, y es una misión que todavía es lejana en el tiempo porque se lanzará como pronto en octubre de 2025, Artemisa 2, Artemisa 3 será en octubre de 2026, pero ya se está trabajando en ella, es decir, es algo que ya está en el presente del Centro Espacial Kennedy. Me parecería un sueño ver la sala donde controlan los vuelos espaciales desde el despegue hasta la vuelta. ¿Te imaginas que nos dan órdenes a nosotros con esas voces metálicas mientras pilota un transbordador hacia la Luna? En realidad, el centro de control de las misiones está en Houston, no está en Cabo Cañaveral. Allí lo que hay es el centro de control del lanzamiento. Y en realidad no siempre fue así. Esto cambió hace ya muchos años porque sucedió durante el programa Géminis. Hasta ese momento sí que esas salas de centro de control de lanzamiento eran en realidad también el control de misión, centro de control de misión de principio a fin. Pero a partir de la 4ª misión del programa Géminis es cuando ya se comienza a utilizar las instalaciones de control de misión en Houston, y por tanto lo que sucede es que desde ese momento en el Centro Espacial Kennedy se encargan de gestionar los primeros instantes justo después del lanzamiento de un cohete, y cuando ya está todo en orden, cuando ya ha terminado todo lo relacionado con el lanzamiento del cohete, se transfiere el control de la misión a control de misión, valga la redundancia, y el resto de la misión ya se lleva a cabo, se controla desde las instalaciones en Houston. Es decir, justo en los inicios sí era tanto una sala de control de lanzamiento como de la misión en sí. Ya a partir de las misiones del programa Géminis se dividen las tareas entre el Centro Espacial Kennedy para todo lo referente al lanzamiento y el Centro Espacial Johnson en Houston para la misión propiamente dicha. Y hoy en día hay varias salas de lanzamiento. Una de ellas está alquilada a SpaceX porque muchos de los cohetes que lanza SpaceX se lanzan desde
Cabo Cañaveral y necesitan también tener una sala allí, pero el resto se utilizan para diferentes funciones por parte de NASA. ¿Qué nos vamos a encontrar en una de estas salas si pudiésemos estar en un lanzamiento? En realidad mucha gente, mucho jaleo, muchísimo caos, en cuanto caos ordenado, es decir, siempre sabe lo que está pasando, ¿no? Pero muchísima gente trabajando y asegurándose de que todo sale bien, comprobando que el cohete está en perfecto estado para su lanzamiento, que no hay nada que pueda impedir que ese lanzamiento se lleve a cabo. Y de las figuras, seguramente la más destacada es, por supuesto, el director del lanzamiento, que es el que se encarga de tomar la decisión de si el lanzamiento se lleva a cabo o no. Es decir, al final es la persona que encabeza el equipo de lanzamiento y la que toma la decisión de si en un momento en particular un lanzamiento no se puede llevar a cabo, ya sea porque se ha detectado un fallo en el cohete, algo que puede provocar que la misión termine en desastre, o porque simplemente las condiciones meteorológicas sean desfavorables y no sea una buena idea realizar ese lanzamiento, es decir, no siempre va a ser por motivos técnicos. También, por supuesto, todo lo referente a la fase previa al lanzamiento del cohete se realiza y se controla desde esas mismas instalaciones. Pero Alex, no todas las misiones son perfectas. Si surge un contratiempo importante, ¿cómo lo resuelven? En este caso, como ya hemos dicho que el Centro Espacial Kennedy se encarga de lo que es los lanzamientos, los contratiempos que van a surgir aquí son menos preocupantes que cuando hay una misión en marcha, y especialmente una misión tripulada, porque cualquier cosa que surja durante la fase previa al lanzamiento es algo que como mucho va a provocar que se retrase el lanzamiento de esa misión, y por suerte no hay muchos más quebraderos de cabeza. También es verdad que las malas decisiones que puedan provocar que una misión termine en accidente, en catástrofe antes de que despegue, o en el despegue, también se toman aquí. Es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del lanzamiento del transportador espacial Challenger, donde, a pesar de que las condiciones no eran las adecuadas, eran más frías de lo habitual, se decidió llevar a cabo el lanzamiento, a pesar de que en realidad luego se entendió que el cohete no estaba en una configuración que fuese segura. Es decir, por lo general los contratiempos, hoy en día desde luego ya la NASA, para bien o para mal, ha aprendido a base de palos, podríamos decir. Ya no se andan con chiquitas en cuanto hay cualquier tipo de incidente, cualquier tipo de mínima posibilidad de peligro, la misión se retrasa. Y el aspecto más importante aquí en realidad es que uno de los lugares más activos es el edificio de ensamblaje de vehículos. Como ya dice el nombre, es donde se ensamblan los diferentes componentes de una nave espacial, donde se acopla esa carga, esa nave, esa sonda, lo que sea que se vaya a lanzar al cohete, donde ese cohete ya se pone en vertical y se lleva a la plataforma de lanzamiento, y es por tanto una pieza esencial, un componente esencial en todo ese proceso de construir un cohete, montarlo, ensamblarlo, prepararlo para su lanzamiento y enviarlo al espacio. Ahora mismo, por ejemplo, ya está en el edificio de ensamblaje de vehículos, a pesar de todo lo que queda hasta su lanzamiento, algunos de los componentes, no todos, de la misión Artemisa 2. Ya se ha empezado la fase de ensamblaje, y por lo general todas las grandes naves y grandes cohetes de NASA que vemos en la plataforma de lanzamiento se han ensamblado allí. Hay que decir que el edificio de ensamblaje de vehículos ha soportado absolutamente de todo. Se construyó en 1966 para el programa Apolo y ha soportado hasta huracanes que han dejado dañada su estructura. Se ha tenido que reparar, lógicamente, y se ha reparado muchas veces a lo largo del tiempo, porque es un edificio que tiene ya más de 50 años, está cerca de cumplir 60 años en el momento en que se publica la tercera temporada de El Turista del Espacio. Todavía no hemos llegado a 2026, y es también un componente histórico de todo lo que es el Centro Espacial Kennedy. Pero lo importante es eso, que en cuanto a contratiempos, por suerte, por lo general son contratiempos que simplemente van a provocar que se tenga que retrasar una misión, bien porque un componente llegue dañado, porque se retrase la entrega de ese componente por parte del fabricante, porque las condiciones de lanzamiento, el día en el que se haya decidido llevar a cabo ese lanzamiento, no sean las adecuadas. Es decir, no es un escenario tan dramático como lo que podría suceder en Houston en una misión tripulada, como sucedió, por ejemplo, durante Apolo 13. Mira que me gusta viajar a los sitios más inexplorados, pero a veces casi prefiero que me los cuenten por radio mientras me tomo un café calentito. Y yo creo que ya es el momento de saltar a las grandes misiones de Cabo Cañaveral. A ver, ¿qué han hecho nuestros chicos? Space Shuttle Discovery still on its way to orbit after a successful ascent up through main engine cutoff.
Desde Cabo Cañaveral han despegado todas las grandes misiones de Estados Unidos, de la NASA, así que por elegir podríamos elegir muchas. Seguramente la primera que hay que destacar por su importancia histórica es Apolo 11, porque fue la primera misión tripulada que llegó a la superficie de la Luna, pero en realidad podríamos mencionar muchas. El caso de Apolo 11 seguramente es el más impactante porque incluso hoy en día hay una página web que juraría que habíamos mencionado alguna vez aquí en el Turista del Espacio, que se llama apoloinrealtime.org, Apolo escrito con 2 L's, donde podemos revivir las misiones Apolo 11, 13 y 17 como si estuviesen sucediendo en este mismo momento, y las imágenes desde Cabo Cañaveral, de la cuenta atrás, del lanzamiento, de toda la actividad en la sala de lanzamiento, en la sala de control del lanzamiento de la nave, es espectacular. Es espectacular, es el inicio de algo histórico, no solo con Apolo 11, sino también con otros grandes lanzamientos que se han llevado a cabo desde allí y que a lo largo del tiempo ha dejado imágenes espectaculares. Evidentemente, Apolo 11, por su importancia, es lo más destacado que ha volado desde Cabo Cañaveral. Por importancia histórica no es lo único, por supuesto, quiero decir, desde allí se lanzaba el transbordador espacial hasta que Estados Unidos decidió retirarlo. También desde allí ha volado el SLS, el nuevo cohete de la NASA, para poder llevar a cabo el programa Artemisa, para poder comenzar toda esta nueva etapa de exploración espacial tripulada de la Luna, que quiere reanudar lo que se hizo con el programa Apolo en 1972, y algo que solo podemos vivir en un lugar como el Centro Espacial Kennedy, no desde el propio Centro Espacial Kennedy, sino desde una cierta distancia, porque la potencia de un cohete espacial es bastante más de la que podríamos imaginar. Es el momento del despegue. Es como suena ese cohete según empieza a elevarse rumbo al cielo, rumbo al espacio, y ver cómo en ocasiones se levantan cohetes gigantescos. Sin ningún tipo de exageración se puede decir que es como ver un edificio, un rascacielos que de repente despegase. Estamos hablando de cohetes como Saturno V, que eran muy grandes, y por tanto cualquier misión en la que se utilizase un gran cohete en Cabo Cañaveral la podríamos destacar como uno de los grandes momentos, pero por supuesto el lanzamiento de Apolo 11, por lo que supuso, es uno de los momentos cumbre y es el que habría que destacar por encima de todo. Pero también habrán lanzado otras misiones que valga la pena destacar, ¿no? Apolo 11 fue muy importante, pero desde allí han lanzado un montón de cohetes con naves, telescopios. ¿Destacarías alguna más? Otro momento que podríamos destacar es el lanzamiento del rover Perseverance, y no destaco el del telescopio James Webb, que a lo mejor alguien lo podría estar pensando, porque no se lanzó desde Cabo Cañaveral, lo lanzó la compañía Arianespace, y esos lanzamientos se hacen desde el puerto espacial de Kourou, que está en la Guyana francesa, y por tanto no partió desde Cabo Cañaveral, pero la misión del rover Perseverance, entre otros rovers que se han enviado a Marte, sí se hizo desde Cabo Cañaveral, y también es una misión histórica porque está ayudando a entender cada vez mejor Marte, y además Perseverance específicamente se está utilizando para recoger muestras del planeta rojo que se espera que más adelante, dentro de unos años, se traigan de vuelta a la Tierra para poder estudiarlas, para poder entender mejor cómo es Marte, trabajando con material que se ha recogido directamente allí, que hay que decir que está dando mucho dolor de cabeza el cómo se va a llevar a cabo esa misión de retorno de muestras, pero bueno, eso es harina de otro costal, y lo importante es que al final desde Cabo Cañaveral han volado todo tipo de misiones, ya digo, a todos los lugares del sistema solar, y Perseverance en particular es importante destacarlo por 2 motivos. Por uno, el rover en sí mismo, que ya digo, está ayudando a conocer mejor el cráter G0 en Marte. Se están buscando señales de posible vida que pudiese haber en el pasado de Marte, porque hace miles de millones de años era un planeta mucho más parecido a la Tierra, y el hecho de que a Perseverance, como un experimento, porque no era otra cosa, le acompañaba un pequeño dron, un pequeño helicóptero, llamémoslo como queramos, llamado Ingenuity, que se esperaba que volase como mucho 5 veces. Ni siquiera estaba claro que pudiese volar 5 veces, porque la atmósfera de Marte es mucho más delgada que la de la Tierra, y al final no solo voló 5 veces, voló en 72 ocasiones, estuvo funcionando durante mucho más tiempo de lo que se esperaba en un principio, que era apenas 30 días, y se convirtió en una parte importante del trabajo del equipo del rover Perseverance. Y es quizás uno de esos ejemplos de grandes misiones que han partido de Cabo Cañaveral
y que han ayudado a transformar o a expandir significativamente la imagen que tenemos, en este caso de Marte, porque hasta la llegada de Ingenuity, Marte nunca se había estudiado desde el aire, desde la atmósfera. Sí se había estudiado desde la Tierra con los rovers como Spirit, Opportunity, Curiosity, que estaban en la superficie de Marte, también con naves espaciales alrededor de Marte, con esos orbitadores, esas sondas que estudian el planeta rojo desde el espacio, pero nunca desde la atmósfera marciana. Y esa misión fue histórica, precisamente un lanzamiento histórico porque nos permitió ver Marte de una manera que hasta ese momento era imposible, además de, por supuesto, seguir expandiendo el legado de los rovers que ha enviado la NASA hasta el momento y que están ayudando a que conozcamos ese planeta cada vez mejor. Así que esa es otra misión que vale mucho la pena destacar. Alex, tú que estás al día de todo lo que hacen aquí, seguro que conoces algunos de sus planes a futuro. ¿Están planeando algo gordo? ¿Dónde tienen el punto de mira puesto? ¿Marte? ¿Plutón? ¿Otro sistema solar? Al final, como el Centro Espacial Kennedy y Cabo Cañaveral es un lugar de lanzamiento de misiones espaciales, en donde tienen puesto el punto de mira es un poco en todas partes, podríamos decir, pero lo más atractivo que está por llegar es, por supuesto, ese lanzamiento de Artemisa 2, de Artemisa 3, ya más adelante de Artemisa 4 y el resto del programa Artemisa, pero también el lanzamiento de algo que en inglés se llama Lunar Gateway, en castellano lo llamamos la Plataforma Lunar Orbital, que va a ser la nueva estación espacial, va a sustituir a la Estación Espacial Internacional, que dejará de funcionar en 2030, y va a ser una estación espacial alrededor de la Luna, no alrededor de la Tierra, sino alrededor del satélite. Va a servir como un centro de operaciones, tanto para las actividades que se lleven a cabo en la Luna, de exploración de nuestro satélite, tanto tripulada como robótica, así como también para misiones que se envíen a otros lugares del sistema solar. Es decir, vamos a poder vivir en los próximos años cómo se lanzan los componentes de una nueva estación espacial, que es algo que algunos de los que estéis escuchando el programa a lo mejor recordáis con la Estación Espacial Internacional, los diferentes componentes que se fueron lanzando con el paso del tiempo, y otros no habéis llegado a vivir. Y lo interesante es que será con ese cohete, con el SLS, que se está utilizando en el programa Artemisa, y que va a servir para que veamos cómo poco a poco nos vamos un pasito más allá, nos vamos adentrando con misiones tripuladas cada vez más lejos de la Tierra y cada vez más cerca de poder pensar en cosas como una misión tripulada a Marte, una base en Marte, una estación espacial alrededor de Marte, es algo que también se ha planteado. Por supuesto, luego, al margen de lo que es misiones tripuladas o misiones que vayan a permitir que una tripulación pueda aprovechar esas instalaciones, como puede ser el caso de la Plataforma Lunar Orbital, ya mencionábamos, está esa misión de Europa Clipper que estudiará Europa, el satélite de Júpiter. Hay otras misiones para lanzar nuevos telescopios, como el telescopio Nancy Grace Roman, que va a ser el sucesor del telescopio Hubble y que nos va a dejar momentos y imágenes y datos espectaculares, porque es tecnología mucho más moderna que la del Hubble. El telescopio Hubble es espectacular, pero lógicamente ya tiene un tiempo y no se puede mejorar su tecnología, por lo que esos nuevos telescopios que se vayan lanzando más adelante van a permitir que podamos seguir estudiando el universo y entendiendo el cosmos de una manera que con la tecnología que ahora mismo hay en el espacio no es posible. Así que va a seguir siendo Cabo Cañaveral un lugar muy importante, porque desde ahí es desde donde partirán muchas misiones que van a redefinir y a expandir lo que conocemos de la historia del universo, del conocimiento que tenemos sobre el universo, y también la historia de la exploración espacial tripulada del ser humano que se está construyendo ahora mismo. No me esperaba que visitar el lugar desde el que despegan los cohetes espaciales tuviera tantas cosas que descubrir. Tendremos que volver otro día. Uno en el que podamos ver un lanzamiento mientras nos tomamos un café. Y ahora dime, ¿cuál será nuestro próximo destino? Pues nuestro próximo destino va a ser el otro gran centro espacial de NASA, el más conocido, que es el Centro Espacial Johnson, o como popularmente lo conocemos, Houston. Y desde allí es desde, como ya decíamos, donde se coordinan las misiones espaciales, es desde allí donde, por ejemplo,
se coordinó todo lo que posibilitó que Apolo 11 fuese un éxito absoluto, que Apolo 13 no terminase en una catástrofe absoluta, desde donde se controla hoy en día la actividad de la Estación Espacial Internacional. Desde allí se coordina gran parte de la actividad. Es verdad que también desde Rusia se trabaja con la Estación Espacial Internacional, pero Houston es en donde está el control de misión estadounidense de la Estación Espacial Internacional y por tanto es un lugar igual de histórico que Cabo Cañaveral. Desde allí no se han lanzado cohetes, pero desde allí sí que se ha supervisado y se ha asegurado el buen desarrollo de muchas misiones espaciales, y desde allí ha habido muchas anécdotas, muchos momentos muy interesantes, muy divertidos en misiones como las del programa Apolo, donde los astronautas estaban varios días en el espacio y claro, había muchas oportunidades para poder hablar con los astronautas que solo tenían a control de misión como contacto en tierra. Y hay mucha historia. En un lugar como el Centro Espacial Johnson, en control de misión, hay historias de todo tipo, momentos más tensos, momentos más divertidos, y es una pieza de la historia de la exploración espacial que lógicamente no podemos pasar por alto y que además nos va a permitir contar muchas curiosidades, ya digo, de cosas como el programa Apolo o de las misiones que se están llevando a cabo hoy en día, de cómo se trabaja con la Estación Espacial Internacional, y nos va a servir para entender de qué manera se relacionan los diferentes centros espaciales y por qué es importante tener una instalación como es el Centro Espacial Johnson, que permite que, ya digo, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional tenga tripulación constantemente y sepan en todo momento qué es lo que tienen que hacer. Se comunican mucho con Houston, no solo para lo que tiene que ver con la actividad de la Estación Espacial Internacional, sino también para muchas actividades de divulgación, de entrevistas con los astronautas, actividades con los medios, etc. Pero bueno, todo eso lo contaremos en el siguiente programa de El Turista del Espacio. Así que, habiendo llegado a este punto, lo único que me queda por decir es que muchas gracias por haber elegido el programa, que espero que haya sido entretenido y que Norma y yo os esperamos en la siguiente cita del Turista del Espacio con Houston. Gracias por volar con Space Tours, la única agencia de viajes que te llevará de vacaciones a lugares extraordinarios. Permanece atento a los carteles porque enseguida anunciaremos tu próximo destino. Adiós. Acabas de escuchar El Turista del Espacio, una producción de Game TV. Y recuerda, si no quieres perderte ningún episodio, visita elturistadelespacio.com y disfruta de todas las temporadas.